Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, Nicos, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Pues como todos los martes, hoy 16 de marzo nos encontramos de nuevo en nuestros conversatorios activísticos, con los que buscamos no solo una reflexión sobre nuestro papel como profesionales de la información, sino que también buscamos fomentar conexiones interdisciplinares que nos amplíen nuestro campo de acción y que nos inviten a cuestionarnos un poco acerca del papel que estamos desempeñando y desarrollando en diferentes contextos en la sociedad. Alimentar nuestro intelecto de alguna manera nos permite responder a las demandas cotidianas del área y de alguna forma nos permite también desenvolvernos confiadamente en otras disciplinas. Y es por esto que esta introducción obedece hoy a que esta noche estaremos hablando sobre derechos humanos, seguimos conversando sobre población vulnerable, especialmente en lo referente al uso y manejo que damos a la información. En este espacio, pues hoy me acompaña Antonio. Antonio, agradecemos tu participación y pues muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Y bueno, bienvenido, Antonio. Gracias, gracias. Que estaba pasando una ambulancia por acá. Vivo cerca de una clínica. Buenas Ok. noches, gracias por la invitación y pues contento de poder charlar de estos temas con ustedes. Gracias, Antonio. Bueno, Antonio, yo quiero que nos cuentes acerca de ti, quién es Antonio, en qué contextos se ha desempeñado Antonio. Pues bueno, yo podría decir que soy un pirata de las ciencias sociales. Eso es como, pues de profesión yo soy licenciado en ciencias sociales y soy politólogo de la Universidad Distrital y de la Universidad Nacional. Hice una maestría en antropología, pues esa es la formación, pero pues ya en el campo en la práctica, pues he trabajado como docente, me he dedicado a la investigación y pues en los últimos 12 años he estado trabajando específicamente en el tema de derechos humanos con población víctima, con población vulnerable en diferentes partes del país. He estado también trabajando con organizaciones no gubernamentales, con la Defensoría del Pueblo, con la Unidad para las Víctimas. Recientemente estuve haciendo un trabajo para la JEP, una consultoría para la JEP, y pues básicamente el trabajo ha sido alrededor de las víctimas, de los derechos de las víctimas y de cómo pues se debe abordar este tema y cómo se debe llevar pues la política pública para el restablecimiento de derechos de las víctimas del conflicto armado. Entonces, pues ese ha sido básicamente mi recorrido. Pues he estado en terreno, he trabajado en terreno mucho tiempo. En los últimos 5 años no tanto, pero pues la primera parte de mi experiencia con temas humanitarios sí fue directamente en terreno, pues acompañando a las comunidades en el Pacífico colombiano y en zonas de Guainía, Bichada y también pues en la costa atlántica. En resumen, esa sería mi presentación, lo que les puedo contar de mí. Perfecto, Antonio. Pues déjame decirte que cuando Nikos nos contó acerca de ti, pues a nosotros nos pareció muy oportuno tenerte en este espacio porque precisamente queremos acercar a nuestra audiencia pues a todo este tema de vulnerabilidad de derechos humanos, de datos, información, incluso algunos hechos. Y bueno, hoy estás frente a una audiencia donde administramos información. Estamos frente a profesionales de la información, archivistas, documentalistas, bibliotecólogos, así que es importante para nosotros que tú desde estas perspectivas que vienes manejando en todos estos contextos nos cuentes un poco acerca de cómo se registra y sistematiza, cómo se documenta la información relacionada con las víctimas
y precisamente la violación de los derechos humanos? Bueno, esto tiene diferentes aspectos, ¿no? Y básicamente pues también tiene que ver con un poco de la confluencia de voluntades políticas para que esto sea registrado. Lamentablemente, mucha de la información que se maneja en términos humanitarios es información, digamos, privada, no en el sentido no en el sentido de que no sea pública o de que no sea accesible al público, en algunos casos no, pero principalmente es recogida por las organizaciones. Entonces yo creo que este es un elemento bien importante a resaltar. Una gran cantidad de archivos acerca del conflicto armado colombiano están en manos de las organizaciones de víctimas, de las organizaciones que le hacen seguimiento al conflicto armado, a los temas de violaciones de derechos humanos y despojo de tierras, por ejemplo. Entonces, es bien importante. Y bueno, hay un ejemplo reciente, ¿no? Un poco la discrepancia reciente acerca de la información que reveló la JEP sobre el total de falsos positivos. La información oficial daba por mal llamados falsos positivos, que son pues asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, que también me parece un mal nombre, pero pues es un nombre técnico porque pues en un país no se puede ejecutar a nadie, entonces no, ni siquiera judicialmente es válido la ejecución de una persona, pero pues ese es el nombre técnico que se le dio a este caso. Y pues lo que encontramos es que la Fiscalía, que es el ente que investiga estos temas, pues tenía una base de datos en la cual apenas se registraban 2.000 algo de homicidios o de personas que han sido víctimas directas de estos hechos versus pues lo que finalmente viene a presentar la JEP, que viene de varias fuentes, un poco para contextualizar, porque la gente, digamos, la discusión es que quién tiene la razón o por qué esas cifras tan infladas según algunos detractores, y pues la cosa es muy sencilla. La JEP es un organismo judicial y los comparecientes dicen qué fue lo que hicieron. Entonces la gente que va a la JEP pues tiene la opción de decir, vean, yo estuve participando en estos hechos y pues tuvimos tantas y tantas personas, hay una fosa común en tal parte, que es lo que ha ocurrido, y pues mucha de esta información viene de los mismos comparecientes que son integrantes o de la fuerza pública que participaron en esos hechos. Entonces, otra fuente es las organizaciones de víctimas, las madres de estos jóvenes que fueron víctimas por estos hechos, y pues lo que ha hecho la JEP es compilar esa información, verificarla, hacer un seguimiento y pues llegar a este dato. Entonces ahí es donde uno encuentra que por qué es tan importante estos archivos. Hay otros temas, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en CODES hace varios años, y uno de los temas de las discrepancias era, pues, CODES hacía un seguimiento más o menos a la cantidad de desplazamientos y a los datos de desplazamientos basado en información de las personerías. Y pues había una cifra y una discrepancia entre CODES y lo que en ese momento era la Agencia para la Cooperación y la Acción Social, que dependía de la vicepresidencia, de la presidencia, perdón, y eso pues había un subregistro, evidentemente, porque no todos los casos se incluían. Por ejemplo, el desplazamiento causado por enfrentamientos de la fuerza pública con los grupos guerrilleros o con los paramilitares, o enfrentamientos de paramilitares o desplazamientos causados por paramilitares. Entonces, esto ha sido muy variable. Solo señalo estos dos ejemplos porque ha sido muy variable. En el año, hubo un tiempo en que las cifras había una, ¿cómo se llama esto? Como un seguimiento
un observatorio de derechos humanos que estaba vinculado a la vicepresidencia, y esto daba cifras de confrontación armada con acciones de los militares, de los grupos paramilitares y de las guerrillas, discriminando por grupo guerrillero y en qué zonas. Entonces ellos hacían los mapas, unos mapas muy sofisticados, muy interesantes, porque también le hacían preguntarse a uno cuando se comparaban los enfrentamientos paramilitares, guerrilla, o las acciones bélicas paramilitares, guerrilla militares, y uno notaba que los paramilitares, había cierta coincidencia entre las acciones de paramilitares y de la fuerza pública en algunas partes, y había otras donde había acciones militares, pero no había acciones de la guerrilla. Entonces uno pregunta, ¿a quién le están disparando allá, pues, en estas zonas de Calamar, por ejemplo, como ahora en Guaviare? Pues no se entendía. Pero pues eso cambió cuando en 2005 vino el proceso de negociación que hubo del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares en Santa Fe de Railito. Entonces, una desmovilización, se crea el sistema de justicia y paz, y de repente las cifras sobre acciones de paramilitares desaparecieron del registro. Tanto así que eso solo hasta recientemente, en el 2011, empezaron a registrarse casos nuevamente de acciones de grupos organizados, armados, grupos armados organizados, que es como ahora los llaman, que es la sigla GAO. Cambiaron los nombrecitos para... Pero se empezaron a registrar recientemente, y lo estoy diciendo recientemente, es el 2015, con una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, es muy complejo, porque el tema de los derechos humanos, para ya cerrar con esto, en un país depende de las cifras oficiales, en muchos aspectos, y las cifras oficiales dependen de la capacidad de reconocimiento que un Estado y sus gobernantes tienen sobre los hechos que afectan a la población civil cuando se trata de situaciones de conflicto y de vulneraciones masivas a los derechos humanos. Entonces, digamos que en esos términos de registro esto ha sido muy variable, ha variado mucho alrededor de los años, y depende mucho de la voluntad de los gobiernos para que esto prospere, ¿no? Por ejemplo, actualmente una directiva del gobierno determinó que los únicos que pueden dar cifras sobre asesinatos de líderes sociales son la Fiscalía, y prácticamente se le quitó esa competencia a la Defensoría, que no entiendo por qué la Defensoría del Pueblo no dice nada al respecto, porque además la Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional que es el seguimiento a los derechos humanos, y como parte del Ministerio Público que está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Entonces no debería contarse con un permiso del Ejecutivo para poder registrar ese tipo de hechos, ni determinar la metodología como se deben registrar estos hechos. Entonces, son ejemplos para mostrar un poco lo difícil que es manejar esta información, y pues cómo eso, pues la definición de cómo se maneja esa información está determinada por una orientación de carácter político, y eso siempre está pues a la orden del día. Así es. Muchas gracias. Antonio, una pregunta. ¿Cuál ha sido la evolución justamente del registro? Desde la normatividad, o digamos, ¿qué es lo que ha ocurrido con el registro, o el dejar evidencia de las diferentes maneras de documentar el proceso? Bueno, digamos que esto, vuelvo a señalar, depende mucho de los sistemas de información, depende de la voluntad política, pero pues más o menos, puede decirse que sí se ha evolucionado un poco en la caracterización de las víctimas y del impacto que el conflicto armado tiene sobre las personas, y estos hechos de acciones que vulneran el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Entonces,
Inicialmente en Colombia podemos decir que pues ya hay un reconocimiento incluso en la misma ley de víctimas que el conflicto armado es anterior o arranca como en los años 50 o 40 con la violencia política, pero esos registros nunca se llevaron y empiezan luego en los años 60 las guerrillas de carácter comunista y pues hay unas acciones armadas, pero estas acciones armadas no son tan evidentes o no son registradas en realidad. Lo que uno puede decir es que el conflicto armado sí empieza un periodo de intensificación y de crecimiento a partir de los años 70, mediados de los años 70, y pues empieza un incremento fuerte con la aparición del paramilitarismo a finales de los 70, inicios de los 80. Entonces, muchos de estos intentos por consolidación de la paz en gobiernos como los de Belisario Betancur, donde se empezaron procesos de paz, algunas de esas negociaciones de paz llevaron a que se desarrollara un conteo mínimo de las víctimas, pero especialmente lo que se buscaba era que esos programas o que el gobierno desarrollara programas de desarrollo, valga la redundancia, que llevara a cabo programas de desarrollo en zonas donde el conflicto golpeaba y donde empezaban a darse el fenómeno de los cultivos de uso ilícito. Entonces, como una forma de contención, antes del Plan Colombia y antes de todas estas cosas que nosotros conocemos recientemente, pues estaba el PNR, que era el Plan Nacional de Rehabilitación, que si no recuerdo mal, arrancó en el gobierno de Belisario Betancur. Este Plan Nacional de Rehabilitación pues tenía un registro de los beneficiarios, que eran pues organizaciones campesinas, y pues donde pues uno de los ejes que permitían cruzar dónde priorizar los programas del Plan Nacional de Rehabilitación, pues era el conflicto armado y los hechos victimizantes o las acciones que afectan los derechos de la población civil. Entonces ahí arranca un registro que cada vez se va transformando, pero que además después empieza a tener otro tipo de exigencias de parte de la sociedad civil y surgen organizaciones como CODES, por ejemplo, ya mucho más adelante, que empiezan a registrar cuántas víctimas se están presentando, en dónde se están presentando los desplazamientos forzados, a causa de qué, quiénes son los accionantes o los determinadores mejor de esas acciones, de esos desplazamientos, y empieza a haber un debate público acerca de cómo darle un orden, un sentido a esas víctimas del conflicto y cómo empezar a reparar y darles mecanismos de restablecimientos de derechos a estas personas. ¿Por qué? Pues porque las víctimas simplemente deambulaban de pueblo en pueblo buscando ciertas ayudas o entre las familias o pues digamos abandonadas a su suerte sin ningún programa estatal que les diera soporte. Fue entonces también cuando aquí en Colombia entró los programas de ACNUR, de ONU, de Derechos Humanos, que también empezaron a tener ciertos registros, y digamos que hubo una presión internacional e interna de parte de las organizaciones de la sociedad civil solicitando precisamente que se llevara un registro de esas personas que eran desplazadas. Entonces surge la ley 387 del 97, que empieza con un registro de cuántos desplazados llegan a las cabeceras municipales, quiénes son, se supone que debe haber una ruta de derechos. Digamos, la ley 387 tiene unos elementos para el restablecimiento de derechos, pero eso no se cumplía porque no estaba pensado como un sistema, sino la gente tiene derecho a la educación, la gente tiene derecho al retorno, tiene derecho a la movilidad, al trabajo, pues todos derechos fundamentales. Entonces, pues, ¿qué ocurría? Pues que la gente llegaba, sabía de la ley 387 y le decía al alcalde, aquí tengo mis niños, ¿a dónde los pongo a estudiar? O tengo una señora enferma,
¿cómo accedemos? No, pero ustedes no pueden venir aquí a pedir ese tipo de cosas porque la alcaldía no tiene cómo atenderlos, entonces simplemente no hay. Entonces sí se llevaba un registro, pero ese registro pues finalmente solamente eran cifras y además era un registro que manejaban directamente los personeros. Y pues los personeros son funcionarios públicos que dependen del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación, pero pues los personeros se eligen justo después de que se posesiona un alcalde y pues normalmente eso obedece a ciertas componendas políticas del municipio y de quién es el partido de gobierno, cómo vamos, digamos, a repartir la tajada administrativa dentro del municipio. Entonces, pues, también es claro que dentro de algunos municipios las relaciones de poder y las relaciones de poder e incluso las relaciones criminales están directamente integradas a la esfera de lo público. Entonces, pues obviamente la gente no quería declarar, no quería solicitar ayuda porque pues se ponía en riesgo, porque esa información estaba en el personero, que era una ficha política de cierto grupo político que posiblemente estaba asociado o no con algún grupo armado. Entonces, o había gente en la personería que podía acceder a esa información y dársela al grupo que victimizó a las personas, que los desplazó. Entonces, era un sistema que no era seguro, era un archivo que básicamente le pedían a la persona que tenía que probar que era desplazado y también se presentaba que pues para componendas políticas, ¿no? Pues vamos a dar unos mercados, entonces meta este como desplazado, meta este otro, meta a la vecina, entonces eso se presentó para mucha corrupción también en algunos aspectos. Entonces, pues bueno, los desplazados, las víctimas de desplazamiento forzado empezaron a organizarse, a exigir sus derechos, a presentar tutelas a la Corte Constitucional y resulta que, pues, tutelas que fueron negadas en primera instancia, que fueron negadas quizá algunas en segunda instancia y que pues a medida de eso va formando como una ruta dentro del sistema judicial hasta que pues llegan a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional lo que hizo fue recoger una gran cantidad de tutelas que estaban alrededor de los derechos de las personas desplazadas y hizo una revisión de esas tutelas y sacó una sentencia, que es la sentencia T025 de 2004, pues estoy hablando de 10 años después. Casi 10 años después de la ley 387 sale la sentencia T025, 7 años para ser más exactos. Entonces, mientras tanto, ¿quién registraba? Pues organizaciones de víctimas, algunos personeros seguramente sí eran muy juiciosos con esa información, pero pues son archivos dispersos. Entonces, con la sentencia T025 lo que la Corte dijo fue: no se está cumpliendo la Constitución para estas personas. Entonces declara el estado de cosas inconstitucional, que es una medida que le da la oportunidad a la Corte Constitucional de hacer seguimiento y de desarrollar órdenes en torno a ese seguimiento sobre qué tiene que hacer el Estado para que se vaya superando el estado de cosas inconstitucional. Y la superación del estado de cosas inconstitucional es el restablecimiento de los derechos, en este caso de las personas desplazadas. Ahí entonces uno de los elementos que toca la Corte Constitucional es, pues, tiene que haber un registro que nos diga quiénes son los desplazados, por qué se están desplazando, de dónde se están desplazando, hacia dónde están yendo y cuál es el componente de género de este grupo de personas con los que no se está cumpliendo la Constitución. Y la Corte, en seguimiento a esas órdenes, pues ha encontrado, por ejemplo, que el tema de la mujer es un tema que tiene unas falencias estructurales dentro del
dentro del sistema de registro y dentro de la información que se maneja para el establecimiento de la política pública. Hay una historia muy interesante de una víctima de desplazamiento forzado que el actual ministro de Defensa, Diego Molano, siendo director de la Agencia para la Cooperación y la Acción Social, decía, no, es que miren, nosotros estamos cumpliendo con esto otro, el registro lo estamos haciendo así, estamos dando atención humanitaria de emergencia, estamos no sé qué, el enfoque de género, y sacó datos, y entonces tantas mujeres, tantas niñas, tantos no sé qué, tantos mercados, bla, bla, y entonces llegó una señora desplazada de una organización y dijo, pues muy bonito lo que dice el director de Acción Social, pero pues si fuera cierto que la acción social tiene un enfoque de género, pues la atención humanitaria tendría toallas higiénicas, por ejemplo. Ya, ahí se acabó el discurso, ¿no? Que ante esa evidencia, pues, ¿qué argumento o qué cifra, cuando los hechos son tosudos y contundentes y muestran que en realidad las cifras están siendo utilizadas de una forma política para mostrar que se está haciendo y no porque se esté haciendo, logrando objetivos claros en la superación de los derechos de las víctimas y pues en este caso... Como propaganda. Sí, exacto. Entonces eso también tienen los datos, ¿no? Ese manejo que se le puede dar a los manipulación. datos. Queremos mostrar esto, que esto está funcionando, cuando pues en realidad en la práctica, en lo fáctico, pues eso no tiene un impacto real sobre las víctimas. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional, producto de esa audiencia, sacó el auto 092, donde se deduce o se plantea que hay unos impactos desproporcionados y específicos contra las mujeres en el caso del desplazamiento forzado y que debe haber una línea de política pública destinada específicamente a resarcir esos derechos y esos impactos específicos del conflicto sobre las mujeres. Entonces, eso lo que ha hecho es que el registro vaya cambiando porque se van incluyendo otros elementos. Entonces, eso quedó en el registro único de desplazados y ese registro único de desplazados funcionó con un gran subregistro también, porque ese es otro elemento, ¿sí? Quiénes declaran, quiénes no declaran, y cómo se maneja la información. El tema del filtro de las personerías, porque también el personero, digamos, tenía la decisión de recibir la declaración, pero además de decir, no le recibo la declaración porque usted no es desplazado. Pero hombre, si me sacan de la finca, pero si usted tiene una cosa aquí, una casa aquí en el pueblo, o sea, usted no es desplazado, ¿no? Pues no puedo ir a la finca, no puedo trabajar, no puedo coger mis animales, me quemaron la casa, lo que sea. Entonces... sí, la propiedad, el desplazamiento, la tenencia de la propiedad. Si usted tenga una propiedad en Bogotá no significa que usted no vaya a ser desplazado de otro lado, ¿sí? Que usted viva en Juan Rey o no sé, en Santa Librada o en El Codito, pues eso no lo convierte a usted en propietario ni pues bueno, en propietario sí, pero no pues en agiotista ni en rentista de la tierra. Exacto. Entonces esos son elementos que el registro, por ejemplo, no contempla. O casos otros de familias que, por ejemplo, los hijos están estudiando o la señora salió del pueblo de Guapi y se fue a Cali a una cita de tercer nivel porque pues tenía una cita prioritaria en alguna cosa, entonces como en Guapi no hay un hospital de tercer nivel o de primer nivel, no sé cuál es el orden. Tercer, sí, entre más alto, más servicios, sí. Entonces, bueno, va al hospital de Cali y resulta que ese día hubo desplazamiento en Guapi, cuando ella se iba a regresar y no pudo regresar, entonces va a solicitar que la ingresen al registro, pero es que a usted no le pasó nada porque usted estaba en Cali pasando bueno. Y entonces yo creo que, y todo eso dependía de si el personero decidía aceptar o no. Entonces, eso pues era un problema para el registro y eso generó una gran cantidad de subregistro
de un registro, un subregistro que yo creo que alcanzó a llegar a casi el 25%, si mal no estoy. La cuestión es que, bueno, después de esto, pues en el año 2010 se empieza a discutir la ley de víctimas y llega la ley de víctimas que empieza a reconocer otros hechos victimizantes, porque es que este es el otro aspecto de la moneda, ¿no? Si bien los derechos de los desplazados empiezan a tener un componente importante con la sentencia T025 y con estos registros y con este seguimiento que hace la Corte Constitucional, pero pues el asunto es que las personas muchas veces no se desplazaban, pero eran víctimas. Una persona que fue secuestrada, no se desplazó, la tuvieron en el monte 6, 7 meses, un año o más, y cuando volvió, pues no se desplazó en ningún momento, no sufrió el desplazamiento. O las víctimas de agresiones sexuales, por ejemplo, o los chicos que han sido y las niñas que fueron reclutadas por los grupos armados. Entonces, eso no entraba en el registro. Entonces, básicamente no, es que a mí me mataron un hermano o me lo secuestraron. No cuenta. Me están extorsionando, pero pues es que usted no es desplazado, entonces no entra al registro. Entonces lo que hizo la ley de víctimas fue ampliar ese registro a otros hechos victimizantes, que son 11 hechos victimizantes, básicamente los que están reconocidos en el registro único de víctimas, que son, voy a leerlos que por acá los tengo, que son homicidio, pérdida de bienes muebles e inmuebles, acto terrorista, atentados, combates, enfrentamientos, hostigamientos, lesiones personales físicas, desaparición forzada, secuestro, delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados, tortura, vinculación de niños, niñas y adolescentes, actividades relacionadas con grupos armados, lesiones personales psicológicas, desplazamiento forzado y amenaza. Bueno, ahí hay el abanico, digamos que la posibilidad de segmentar de una manera, digamos que más puntual los delitos o las conductas de las cuales eran víctimas, solo se vinieron a registrar hasta la ley de víctimas. Hasta la ley de víctimas, los otros hechos. No. Entonces, posiblemente dentro de declaraciones que hubo antes de la ley de víctimas, las personas contaban, cuando estaban haciendo la narrativa del desplazamiento, contaban qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió, ¿no? Entonces, al contarlo, decían, no, pues es que primero me extorsionaron, o después me secuestraron unos 15 días, o se iban a llevar un hijo mío y yo preferí desplazarme antes de que se llevaran a la persona. En fin, o sea, esto es una tragedia de múltiples hechos victimizantes, y lo que vino a ampliar el registro único de víctimas y a mostrar es la multidimensionalidad de las vulneraciones, y que eran vulneraciones masivas y sistemáticas sobre la población civil. Entonces, el registro único de víctimas se abrió en el 2011 y pues hoy día pues incluye a 9 millones de víctimas, si mal no estoy. Nuevamente miremos el... Antonio, yo antes de que me distancie de lo que te quiero preguntar con respecto a lo que estás hablando, y es, tú nombrabas acerca de la dispersión de estos archivos durante el levantamiento de esta información y estos registros, y mi pregunta es, ¿la dispersión de estos archivos fue de manera intencional o hizo falta digamos, la intervención archivística, bien sea porque existiera como una de las políticas dentro de estas alcaldías o las personerías, o simplemente no existía esa mano archivística y ocurrió porque sí, o qué pasó ahí? Pues yo diría que todas las anteriores. El asunto es, primero, la gestión de la información no ha sido así como recuerdo una vez que el ministro de Hacienda estuvo en la costa, en una tiendita en un barrio, y una señora, y le dice, bueno señora, ¿y usted paga el IVA? Y la señora le dice, eso por aquí no pegó. Entonces, un poco creo que el manejo de la información todavía sigue siendo
ínfimo para la cantidad, digamos, o el tamaño enorme que tiene el Estado, porque pues, o sea, sí hay burocracia, que esa es otra de las cosas que uno no contempla. Burocracia hay en todo el país, burocracia hay en Mapiripán, en Guapi, no sé, en Timbiquí, en La Guajira, en todo lado hay burocracia, pero pues no hay Estado. Entonces, y hasta ahora, yo creo que con el tiempo la burocracia ha empezado a especializarse y a profesionalizarse más bien, porque especializada siempre ha estado. Entonces el manejo de la información es un manejo muy precario. Y más información como esta, cuando, insisto, muchas veces hay relaciones directas entre los despojadores, los perpetradores de las vulneraciones a los derechos humanos y los intereses políticos y económicos en un territorio. Entonces, eso, por ejemplo, es muy claro con el tema del despojo de tierras, ¿sí? Notarías completas. A propósito, y quería poner un ejemplo a propósito de esto, del manejo de los archivos. Creo que es en los Montes de María, o en el Urabá, perdón, es en el Urabá. En el Urabá hay una organización que le entregó un informe el año pasado a la JEP, quizá en octubre, y un elemento importante de este informe fue lo que le entregó a la JEP. Le entregó a la JEP unos archivos con los registros notariales y digamos como el seguimiento de compraventas de predios que han sido despojados en ese territorio. Pero la historia es hermosa porque los notarios y los despojadores y muchos de la clase política de este territorio o interesados en ese despojo, pues quemaron archivos de notarías, suplantaron los folios en las notarías y en las oficinas de recursos públicos, y ellos, campesinos además, empezaron a entender que si ellos no guardaban los archivos, no iban a poder hacerle seguimiento a ese despojo. Entonces, uno de ellos, un señor, empezó a darse cuenta de eso y empezó pues primero buscando los folios y los documentos de su propiedad, y entonces le dijo a un vecino que hiciera lo mismo y a su vez a otro, y ellos después empezaron a compilar esos archivos y tenían una casa, además porque presentaron como un documental, como un video donde mostraban en dónde guardaban eso. Eso era en un caserío hecho de paja. Ahí tenían todos los folios y mostraban los folios, y los folios eran unas carpetas así enormes, unos legajos así gigantes, unos encima de otros, que constataban la propiedad de estas personas sobre las tierras. Eso, pues por supuesto, está en manos de la unidad de la URT, de la Unidad de Restitución de Tierras, pero ellos se lo entregaron a la JEP como parte del informe que presentaron para hablar del despojo y para incluirlo como parte del caso territorial de Urabá que tiene la JEP. Entonces, esto son dos cosas, ¿no? Una cosa es la ineficiencia del Estado, la poca profesionalización de la burocracia y la ignorancia completa del tema del manejo de la información, pero también las mismas gestiones que son comunitarias y que son autónomas para el registro y para mantener viva esa información. Entonces, claro. Entonces a eso se debe la dispersión.
Esto es una iniciativa completamente aleatoria de unos señores que ven en riesgo su propiedad y que lo único que se les ocurre para salvar la titularidad de sus predios y poder demostrar su propiedad es: vamos a guardar los títulos y vamos a guardar el historial de negocios que hay alrededor de esos predios, porque nos los están quitando, para que aquí a 10 o 15 o 20 años que ya no estén los paramilitares ahí o que el conflicto ya no esté ahí, nosotros podamos decir: vean, devuélvanos la tierra, o esta tierra es nuestra. Entonces esto es un ejemplo brutal de lo que significa el valor que tiene para la gente la información, cuando la gente se da cuenta de lo importante que es la información y los archivos. Entonces, esa fue muy conmovedor, entre otras cosas, ver ese documento. Y muy propio para nosotros, te cuento. Totalmente. Ese esfuerzo, ¿cómo decirlo? Es un esfuerzo autodidacta, es un esfuerzo absolutamente aleatorio, pero sistemático. Empírico. Y el valor empírico, sí. lo que tiene, sí, empírico, gracias, eso. Y el valor enorme que tiene para la memoria, para la justicia, para la restitución de los derechos de estas comunidades. Entonces, yo creo que ahí hay un ejemplo de eso, el ejemplo de cómo es la gente la que guarda la información y trata de mantener la memoria para reclamar sus derechos, o las organizaciones de víctimas en algunos casos, por ejemplo, CODES con su registro sobre desplazamiento forzado. Desplazamiento, sí. Y los informes que anualmente presentaban, pero también están pues los que hace la Defensoría del Pueblo, que a veces se interrumpen también. Es que es muy complejo en este manejo de la información, entonces, y en estos temas de derechos humanos depende mucho de la voluntad política y también de las acciones genuinas y de la fortaleza que tienen las organizaciones para resistir a todos estos embates y seguir reclamando sus derechos. Genial. Una pregunta que se conecta, digamos que directamente con eso que mencionabas, es ¿cómo a través de los documentos o los archivos se vulneran o garantizan derechos? Bueno, yo creo que en el tema de tierras eso sí es muy claro, ¿no? Yo creo que el principal problema del despojo de tierras es la connivencia que hubo entre los sectores del poder político y los grupos armados que fortalecieron ese despojo. Entonces, por ejemplo, usted encuentra que no solamente era la acción armada, digamos, el mirar para otro lado de la fuerza pública en algunos casos, y la acción ilegal de los despojadores que empezaron a legalizar esos predios como ventas genuinas. Entonces yo creo que ahí esos archivos, ese manejo de los archivos claramente demuestra una cosa: el dolo, además, ¿sí? Eso se hizo con dolo, la mala fe, con la intención clara de despojar. ¿Por qué? Porque pues las oficinas de instrumentos públicos, no las oficinas, sino los funcionarios de las oficinas de instrumentos públicos se convirtieron en cómplices de ese despojo. Pero, y hubo un sistema, una acción sistemática para legalizar el despojo. Entonces, para darle apariencia de legitimidad a la usurpación de todos estos predios y legitimar lo que de entrada es ilegítimo. Entonces, ese es el ejemplo más crudo acerca de lo que hacen estos registros y esta información y estos archivos. Y el otro ejemplo, pues el de la gente que también guarda su información y la tiene. Yo que he tenido que trabajar con víctimas en diferentes partes del mundo y aquí en Colombia, pero pues bueno, a veces trabajando con la Unidad para las Víctimas estuve en Panamá, en un sitio que se llama Jaque. Jaque es
digamos, es el continuo de Bahía Solano en el Pacífico. Entonces, Santurro y Bahía Solano. Jaque es una población indígena afro en Panamá, a la cual tampoco se puede llegar por tierra, se puede llegar o por barco o por mar, perdón, o por avión. Entonces, alguna vez estuve en una jornada allá y la gente llega con sus documentos diciendo, mire, yo soy víctima, yo mandé esta carta, yo no sé qué. Entonces, digamos que las personas, y eso pues también era muy común en Colombia en las diferentes territorios que yo tuve la oportunidad de conocer y de trabajar allí. Entonces la gente tiene la información, yo declaré en tal fecha, aquí está la denuncia que yo hice sobre esto, sobre lo otro, recortes de periódico de personas sobre sus hechos victimizantes, por ejemplo. La gente los tiene. Esas cosas. Esos viajes que comentas son, digamos, como parte de qué, o sea, del desarrollo de qué labor. Sí, no, yo acciones. En distinto desarrollo de labor. Los últimos, los de Yavisa y Jaque, que cuento que fueron en Panamá, fue como parte del equipo de víctimas en el exterior de la Unidad para las Víctimas. Okay. Entonces allá, ¿qué era lo que se hacía? Era verificar que las personas estuvieran en el registro. Si no estaban en el registro, pues había personas del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los consulados haciendo tomas de declaración masivas, revisando, por ejemplo, que las personas, si ya habían declarado, entonces tuvieran todos los hechos victimizantes o no tuvieran que declarar nuevos hechos. Y viendo si de pronto las personas ya habían tenido un proceso de indemnización por vía administrativa o estaban cerca o podían ser priorizadas. Entonces, digamos que eso es dentro de las funciones de lo que hace, pues, de la gestión que tiene la Unidad para las Víctimas. Pero pues no solamente por eso yo he conocido el territorio. Como defensor comunitario en Tumaco, también la gente cuando llegaba a declarar o pedía asesoría, llegaba con su paquete de información, de cartas que hicieron, de declaraciones que le recibieron, de documentos acerca de actas de levantamiento de cadáveres hechas por los funcionarios, por los inspectores de policía, en fin, o sea, toda es un poco cruel incluso, porque la gente guarda sus archivos personales, son la memoria de su victimización. Claro. Y la gente los tiene, todo el mundo. En España yo conocí una señora que me trajo todo el paquete de los trámites que había realizado digamos, ante las diferentes entidades del Estado colombiano. Increíble. Y de España para solicitar su condición de refugiada, en fin. Entonces, eso no es inusual, eso es muy frecuente. Y bueno, y es también, la gente va mostrando los documentos y es como el álbum de fotos. De alguna manera, entonces en este documento, esto fue cuando levantaron el cadáver de mi hija, esto fue cuando yo hice la solicitud de desaparición, cuando yo hice el denuncio no sé qué, aquí fue donde me amenazaron de no sé qué cosa, esta fue la noticia de prensa cuando la encontraron, o sea, todo el dolor junto en una sola, en un cartapacho. Sí, realmente no tiene otro calificativo más que cruel, ¿no? Dentro de todos estos panoramas que tú nos mencionas, Antonio, tú puedes de pronto compartirnos así como rápidamente, a grosso modo, datos o cifras sobre violaciones de estos derechos humanos o incluso desde esta parte de derecho internacional humanitario o incluso especialmente sobre algunas diferencias entre géneros que tú nos puedas contar? Pues bueno, precisamente estuve mirando el registro único de víctimas. Lo último que yo estuve trabajando en realidad fue
o los datos que pues he trabajado con más detalle en los últimos años no son los datos generales nacionales, sino son los datos de las víctimas en el exterior, porque ha sido como el campo en el que más me he metido últimamente. Pero, por ejemplo, podemos decir que del total de 9.500.000 víctimas más o menos que hay en Colombia, el 51% son mujeres. Ese es un dato importante, porque también muchas de las víctimas de desaparición y esto pues fueron hombres, y eso ya genera una tendencia a cómo la política pública debe dirigirse también es a proteger el derecho de las mujeres que muchas veces no tienen la propiedad o que son parte de matrimonios informales o incluso tipos que tuvieron 2 matrimonios que desaparecieron o que murieron a causa del conflicto y vienen la reclamación de los núcleos familiares y el restablecimiento de derechos para 2 núcleos familiares que pues a la luz de la ley tienen igualdad de derecho. Entonces, todo eso tiene una implicancia importante, especialmente cuando pues se sabe que el 51% de las víctimas son mujeres. En el registro de víctimas en el exterior, a corte de 1 de febrero del 2021, hay 25.816 víctimas que han declarado fuera de Colombia o que están fuera de Colombia y están dispersas alrededor del mundo en 43 países. De ese registro, el 51% son hombres y el 49% son mujeres. Cabe destacar, por ejemplo, que en las cifras, cuando uno las revisa, delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado apenas hay 409 registros. Cuando se habla de hechos victimizantes, hay que tener en cuenta que las personas usualmente son víctimas por más de un hecho en una sola acción. Entonces, por ejemplo, una persona se desplaza, pero el desplazamiento puede ser consecuencia de una desaparición forzada, de un combate, de un despojo de tierras, o puede estar relacionado, incluso hay casos que son supremamente graves, donde las personas tienen 4, 5, 6 desplazamientos forzados y otra cantidad conexa de hechos victimizantes. Yo alguna vez atendimos a una persona que tenía 20 y pico de hechos victimizantes en tres circunstancias, en 3 o 4 circunstancias distintas. Entonces esto pues solamente para ejemplificar la gravedad de los hechos y ponía como ejemplo el tema de los delitos contra la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, que no solamente, de los que no solamente son víctimas las mujeres, sino también hombres. Pero pues por supuesto en una cantidad, en una proporción de un 99% más, un poco más de mujeres. Pero si lo confrontamos a unos hechos victimizantes que sobrepasan, no sé, los 30.000 hechos victimizantes, que eso es un dato, o sea, estoy hablando que no se cuentan por personas, sino que hay más de 30.000 o 35.000 hechos victimizantes en las declaraciones de las víctimas en el exterior se incluyen esa cantidad, 40.000 para ser un poco más preciso. De 40.000 hechos victimizantes que hay en el registro único de víctimas, apenas 409 corresponden a violencia o a ese delito que es el del delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado. Entonces, eso nos da una dimensión del subregistro tan espantoso, cuando el registro único de víctimas tiene un 49% de víctimas. Víctimas de esos delitos. No, víctimas mujeres hay un 49%, pero de ese 49% que serían 13.000 algo de mujeres, solamente 409 han declarado el hecho victimizante de delitos sexuales. Entonces, es decir, de 13.409, pues es una cosa
que, pues, qué caballeros y qué decentes son los actores del conflicto, ¿no? Eso, pues eso no es real. Eso pues muestra también un poco la dimensión de lo que implica este hecho victimizante cuando la mitad de las víctimas, eso es solo con víctimas en el exterior, ¿no? No sé, Sí, claro. si nos pusiéramos a mirar el registro con las víctimas específicas de hechos victimizantes o de este hecho victimizante en el total nacional, pues vamos a encontrar una diferencia mucho más grande también. Quizá porque muchas personas que están en el exterior pues han tenido, por ejemplo, acceso muchas mujeres han tenido acceso a apoyo psicológico, Claro. a atención psicosocial y a un acompañamiento de organizaciones de víctimas de otros países, que además han acompañado, por ejemplo, víctimas de Chile, de Argentina, de otros países. Entonces, digamos que hay una, podríamos decir, cierta solidaridad y cierta capacidad instalada, que tampoco es cierto que sea una capacidad instalada, porque son organizaciones que han trabajado bajo su propia, digamos, bajo su propia solidaridad, ¿sí? Es como un tema de solidaridad entre las víctimas. Entonces, y hay organizaciones, pues, que se dedican a eso. Entonces, digamos que puede que las cifras en Colombia sean mucho más dramáticas y que este hecho sea mucho más elocuente de lo que nosotros estamos acostumbrados o entendemos como esta situación. Y en el exterior, pues, en Colombia ni se diga, el acceso a la atención psicosocial y a esos asuntos, pues, son mínimos. Y pues ahí hay un ejemplo de cómo las cifras... La salud mental es un tema secundario acá. No, cómo las cifras deberían determinar líneas de política pública para la atención específica de estas víctimas. Entonces, el hecho de que no sea visible esa situación... No quiere decir que no exista. No quiere decir que no exista, pero además quiere decir que hay una falencia en la política pública para fortalecer a las víctimas y lograr resarcir ese derecho y poder nombrarlo y poder decirlo. Claro. Que es parte también del tema de la sanación y del duelo, ¿no? De los derechos. Del afrontamiento del dolor. Bien, sí. Una pregunta. Hemos estado, digamos que, hablando sobre el registro, o sea, sobre lo que administramos de alguna manera los profesionales de la información, la evidencia, el documento. ¿Cuál consideras que es el papel que debemos asumir los profesionales de la información digamos que en la construcción de esta memoria? Pues bueno, yo pienso que habría varios campos, ¿no? Uno, yo creo que las organizaciones, yo creo que también, no sé, hay un Médicos Sin Fronteras, hay unos Abogados Sin Fronteras, no sé si deberían haber unos gestores de la información sin fronteras, digámoslo así, porque yo creo que, por ejemplo, las organizaciones... No, o sea, sí, claro. lo digo un poco de forma humorística, pero pues lo que quiero señalar es una cuestión y es justamente cómo las organizaciones no tienen una capacitación al respecto del manejo de sus propios recursos informativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, organizaciones no sé si ahora lo tengan, pero por lo menos yo en la época que estuve en CODES no tenía un sistema de gestión de la información con una persona profesionalizada en eso. Entonces sí se maneja la información, sí se trabaja la memoria, sí hay unos archivos, hay una gestión de esa información, pero creo que un acompañamiento más profesional podría mejorar incluso las cifras y darle un poco más de rigor también al manejo que se le da a esta información y sobre todo la preservación y el valor que tiene esa información hacia futuro, ¿no? Porque no es, digamos, la información inmediata y los datos inmediatos son importantes, pero más importante es cómo se preserva esa memoria y cómo esa memoria se revive a través del archivo, o cómo el archivo finalmente soporta esa memoria que se viene haciendo a través de los años.
Entonces, Sí. creo que las organizaciones de víctimas, creo que las organizaciones que acompañan los derechos de las víctimas todavía tienen esa gran dificultad de saber cómo gestionar la información. Creo que hacen una gran labor, por supuesto empírica, en muchos aspectos, pero tal vez sea importante que las universidades, no sé, los programas tengan, no sé si pasantías en estos espacios, no sé, no sabría cómo, pero se me ocurre que si es una herramienta muy importante, muy poderosa, que tiene un contenido vital para la organización y para las víctimas, y que ese podría ser un filón importante para que los profesionales de la gestión de la información contribuyan con su conocimiento. Ahora, pues bueno, la otra cosa es cómo también mantener archivos independientes eh, que no estén supeditados, Permeados. supeditados a las directrices de los gobiernos de turno. Porque, por ejemplo, insisto en el valor tan importante que tenía el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, que incluso pues fue parte o estuvo vigente durante el gobierno, durante el primero e inicios del segundo gobierno de Uribe. Entonces, pues había una información consolidada que pues uno podía analizar y que era pública, que solamente uno la consultaba en la página, y pues de repente cuando llega la negociación con los grupos paramilitares desapareció, dejó de producirse información, y al cambio de gobierno ese observatorio ya no existió más. Entonces, ese esfuerzo, que puede ser un esfuerzo gubernamental, pero que tenía un valor interesante por el tipo de cifras y el tipo de cruces que se podían hacer, desapareció, y es un esfuerzo que no tiene continuidad en la actualidad. No sé, o sea, yo pienso que para la información también, por ejemplo, los estados deberían tener entidades independientes, así tipo Fiscalía, tipo Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Que son entidades que no dependen del Ejecutivo, sino que son entidades que son autónomas, con presupuesto independiente, y que tienen Sí, un claro. rango constitucional. Entonces, quizá, yo no sé si algún país del mundo tenga algo así. Estoy diciendo disparates, pero creo que una gestión transparente de la información tendría que pasar incluso por eso, que los archivos no son de las entidades, sino que los archivos son de una De las entidad personas. pública que le responde a la ciudadanía y no al gobierno, no al ejecutivo. Yo Sí, creo que tal ahí cual. esa sería esa es una, y es además porque es un derecho fundamental. Es que Sí, claro, el justamente, derecho a la información. ¿Qué ¿cómo, servicio a cómo, la sociedad? cómo uno piensa una sociedad o un Estado de Derecho donde la información no es pública, y donde la gestión de la información no es transparente y no es profesional? Es muy complicado. Entonces yo creo que, pues no sé, estoy diciendo, insisto, un disparate. No sé qué país del mundo, si algún país lo tenga o no, pero pues quizá más adelante Colombia podría avanzar en una cuestión así. Una entidad, que el Archivo General de la Nación no dependa de la presidencia, para que no lo pongan a publicar biografías y cosas de esas. Total, total, total. Ay, tengo aquí una pregunta que conecta con lo que estás mencionando, Antonio, con respecto precisamente a ese rol que está desempeñando el profesional en ciencias de la información. Y es que más allá de ese tratamiento técnico, operativo, de la carpeta, de las evidencias, de los archivos, de pronto tú tienes conocimientos sobre acciones que hayan surgido o de pronto se estén llevando a cabo en este momento desde las bibliotecas, incluso centros de documentación, desde los mismos archivos, eh, que de pronto permitan gestionar actividades enfocadas al alfabetizar, como lo mencionabas hace un momento, alfabetizar a los ciudadanos sobre sus derechos, o que por lo menos haya una intención de informar acerca sobre las rutas de atención a los que ellos pueden acudir.
Pues bueno, yo creo que el ejemplo de cómo ha avanzado o cómo ha evolucionado el registro único de víctimas es interesante. Creo que no es un ejercicio perfecto, en el sentido de que todavía puede que tenga muchas falencias, eh, pero que son falencias que posiblemente no dependan del registro como tal, sino dependan es de cómo se concibió la ley y los objetivos que se le, se le dieron a la Red Nacional de Información y al Registro Único de Víctimas en la ley de víctimas. Entonces, no sé, pero creo que es un ejemplo interesante. ¿Por qué razón? Porque el Registro Único de Víctimas ha evolucionado y se ha dado, digamos, la pela de explicarle a las víctimas y de gestionar la información de una manera que sea más legible para las organizaciones. Y es un registro que se puede consultar en línea también. Entonces yo creo que ese es un elemento importante. Está lo logrado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también tiene unos archivos, y que son unos archivos además que no son del Centro Nacional de Memoria Histórica, sino que son de las organizaciones, que también es un debate importante, pero también, exacto, que son de las organizaciones de víctimas y de las víctimas, que también tienen un debate interesante, pues cuando nombraron al actual director del centro, y es que algunas víctimas retiraron sus archivos, ¿sí? No quisieron que sus archivos permanecieran en el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero yo creo que sigue siendo un ejercicio interesante lo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica en aportarle a las víctimas la información o la manera en que pueden recopilar esa información y hacer memoria. A través de talleres, a través de cosas artísticas también, y bueno, en fin. Ahora pues están los archivos que pues maneja la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que pues también que han hecho unos ejercicios bien interesantes acerca de cómo se debe presentar esa información tanto a la JEP como a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que por ejemplo en el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, eso va a redundar en un informe que dé cuenta de los hechos del conflicto armado en Colombia, de toda esa multidimensionalidad de las vulneraciones de los derechos humanos y de las violaciones al derecho internacional humanitario en Colombia, y que se basa en los testimonios, en los informes y en los relatos de las víctimas y también de los victimarios, porque no nos olvidemos que a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, por ejemplo, si mal no estoy, acudió Mancuso, ha estado también mandos de la fuerza pública e integrantes de la exguerrilla de las FARC. Entonces, creo que este es un ejercicio también interesante, y que esos archivos, pues en algún momento, no sé, en 50, 60 o 100 años, pues serán de uso público, precisamente para hacer esa relectura de lo que ocurrió en el conflicto armado colombiano, lo mismo que lo de la JEP, que lo de la JEP es información que permite abrir casos que son casos masivos, que dan cuenta de grandes bloques de hechos de victimización y de hechos victimizantes y de acontecimientos relacionados con el conflicto y esas violaciones para hacer los juzgamientos que le corresponden como ente judicial que es. Entonces, claro. Y lo otro, toda la información de estos archivos que sirve para la acción de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que pues tiene una misión humanitaria, que es encontrar a las personas de las que no se tiene noticia
en estos hechos del conflicto armado y de las que todavía no se ha encontrado un cuerpo, por ejemplo. Entonces, Claro. o no se sabe qué ocurrió con esas personas. Una pregunta, ¿cómo está configurado digamos, ese registro de víctima? ¿Es un sistema de información? ¿Es una base de datos? ¿Es un archivo además? Bueno, no ¿O sé, cómo está? yo creo que pues se puede consultar como una base de datos, ¿no? Eso es uno Ujú. de los temas que, que arroja es una de las formas en las cuales pues la Red Nacional de Información, que es la encargada de manejar esos archivos y esa información, están ahí. Pero pues hay declaraciones que, yo creo que también hay documentos, hay archivos, porque la declaración, por ejemplo, se tramita online, pero la declaración no puede ser, no es como que yo la tramito y mando el formulario como por Google, pues, sino que tiene que La firma y tienen que imprimirse, tiene que firmarse, tienen que incluirse, por ejemplo, los Claro, documentos que las personas quieran entregar y entonces siempre queda un soporte de esa diligencia. claro. Ese soporte es de carácter administrativo porque la Es, declaración no es una declaración que tenga consecuencias de carácter penal o judicial, sino que una declaración de voluntad de la víctima en el sentido de que quiere ser incluida en el registro único de víctimas y así poder acceder a la ruta de restablecimiento de sus derechos o tener el reconocimiento como víctima, ¿no? Entonces, eso pues es un documento que se tramita en físico y que se debe enviar directamente a la unidad para las víctimas, pues guardando las cuestiones de seguridad. O sea, se tramita en línea, se entrega en PDF y ese PDF pues llega directamente a los servidores, supongo yo, a las de la unidad para las víctimas y sí, allí queda un primer documento digital, pero el documento físico oficial. el documento oficial debe llegar a la unidad para las víctimas en algún momento. Lo que ha facilitado el servicio online es que pues las declaraciones sean valoradas en términos mucho más rápidos Claro. y que se pueda acceder a la información de cada persona, de cada, mm, de cada persona que declaró, que hizo esa solicitud de manera más inmediata y se tenga un seguimiento más preciso también de las víctimas y de dónde ha sido atendida, si ha sido atendida, por qué no ha sido atendida, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues, ayuda más, eso La permite definir, trazabilidad. exacto, tener El trazabilidad, seguimiento. hacerle seguimiento a los casos y pues también a las víctimas a reclamar por los derechos que no se les hayan, digamos, Atendido. atendido, exactamente. Y bueno, entonces es una base de datos, pero también es un sistema de información, ¿no? Porque la Red Nacional de Información no solamente son las declaraciones, sino que la Red Nacional de Información tiene acceso a todas las bases de datos institucionales, a las del ICBF, a las de Familias en Acción, Wow. a las de la Registraduría General de la Nación. Entonces, es una cuestión macro de manejo de la información, o sea, es gigante y eso permite hacer los cruces pertinentes para pues también saber con precisión si las personas de verdad han sido víctimas del conflicto armado o no. ¿Por qué? Pues por lo que mencioné antes, que había mucha también tráfico de influencias en esos asuntos. Pues eso también permite gestionar de mejor manera, en teoría, lo que es la ruta de atención de derechos de estas víctimas o de estas personas. Entonces, ese es un ejemplo interesante de cómo funciona eso. Entonces, no, insisto, no solamente seguramente sí manejan archivos físicos,
pero están los archivos casi todos digitalizados y adicionalmente, pues ellos, la Red Nacional de Información tiene acceso a todas las otras, tiene acceso a otras fuentes de información y pues toda esta información está sujeta a que esté con datos anónimos y pues a un criterio de confidencialidad sí, específicamente de confidencialidad, ¿no? Porque pues se trata de temas sumamente pues delicados y de carácter muy sensible. Son datos sensibles. Sí, Antonio, pues bueno, ya vamos a ir cerrando este espacio. De verdad que ha sido muy grato todo lo que tú nos has comentado y esta participación. Yo te voy a hacer una pregunta que nos hace Adriana Silva y es, ¿has sabido sobre fugas de información de estas instituciones gubernamentales encargadas que hayan puesto en riesgo a las víctimas? Bueno, se han presentado casos, pero se han presentado casos, insisto, no desde que se creó el Registro Único de Víctimas, por lo menos no tengo yo información específica de esto, del Registro Único de Víctimas, pero sí se han presentado casos y se han presentado casos en los territorios principalmente. Porque pues aunque es información delicada, que es información que requiere un tratamiento muy específico acerca de los hechos, de todas estas, exacto, que tiene mucha reserva, eso es una cuestión muy compleja. Puedo mencionar una situación que conocí trabajando con la Defensoría del Pueblo en Buenaventura, en la época en que Buenaventura siempre ha sido una zona supremamente complicada en términos de conflicto armado, pero además en vulneración de derechos. Entonces, por ejemplo, en Buenaventura hay unos subsidios que le llegan a las víctimas que son atención humanitaria de emergencia. Y la mayoría de la gente pues no está bancarizada, no tiene acceso a los documentos. Ahora la Unidad para las Víctimas, por ejemplo, le manda la información directamente al celular y le avisa eventualmente cuando por ejemplo, tiene una atención humanitaria que puede ir a cobrar en un banco con su cédula. Sí. Entonces, eso en Buenaventura a veces cuando llegaban esos giros que se hacían por el Banco Agrario, por el Banco Popular, se publicaban, eran las listas con los números de cédula. Entonces, pues nada, los actores armados sabían quiénes estaban en el registro, básicamente. No sé si con ayuda de alguien de la administración pública o de dónde, pero era cierto y era una cuestión real que los tipos iban y sacaban a la gente de los barrios, de las casas, los llevaban a que cobraban, les quitaban la plata y los volvían, y no los dejaban en su casa y devuélvase para su casa. Entonces, esas fugas de información sí son un riesgo permanente, especialmente en territorio. Y cuando pues no hay privacidad sobre esto, por ejemplo, el hecho de que se pegaran los listados, pues el que revisa los listados y el que está atento, ojo que ya llegaron los listados, pues él ya sabe quién es la cédula de fulano de tal, esto es de doña María, esto es de don no sé qué, tatán, pan, y lo sacan de la casa y se quedaban con la plata. Con estos subsidios, que son subsidios además pírrimos, porque tampoco es que sean grandes cantidades de dinero, ¿no? 200.000 pesos, 150, 500.000, eso depende del tamaño del núcleo familiar, pero pues sume eso por cuántas víctimas hay en Buenaventura. En esa época yo me enteré de esa situación porque atendí un desplazamiento masivo de un barrio de Buenaventura, estaban en la plaza un desplazamiento intraurbano donde había más de 7.500 personas en la capital solicitando atención humanitaria en pastoral social en Buenaventura. Entonces, pues esas fugas de información sí son complejas y pues son todavía situaciones que son, no voy a decir que son completamente aisladas, porque pues son casos que se presentan, que se han presentado.
En este momento no sabría decir si eso ha mejorado, seguramente sí, porque ya hay otras formas de acceder o de darle información a las víctimas sobre esos, mm, sobre esos subsidios y esas cosas. Esto que estoy hablando eso ocurrió en 2013, cuando apenas está empezando a implementarse la ley, ¿no? Entonces, del 2013 acá ya han pasado tiempito y seguramente esa situación ha mejorado. Pero anteriormente sí era principal, era esa fuga de información se presentaba y antes con el registro único de desplazamiento forzado, mucha gente no declaraba porque pues mucha gente decía, no, pues es que el personero es primo del para que me desplazó, del guerrillero tal, o es familiar, o él le pasa Claro. información a ellos, entonces la gente simplemente no declaraba. Entonces estoy diciendo casos que se escucharon, no hago Igual, sí, exactamente. ninguna Conectado particularidad. con esa pregunta, Que gracias por la Jorge, pregunta, Adriana. Jorge Sí. Sierra nos pregunta si se conocen casos que digamos que existan personas que se registran y no aparecen en las bases de datos. Sí, eso también ocurre, Jorge, gracias. Eso también se ha presentado. Con el tiempo eso cada vez es menor, ¿no? Ujú. Cuando el registro, cuando usted puede, no me acuerdo cómo se llama actualmente el, eh, el registro online, pues eso tiene un nombre, no lo Ujú. recuerdo ahora, pero pues eso ¿No es tiene... el RUP? No, el de víctimas. No, el RUP es registro único de víctimas, pero Sí. el registro único de víctimas se tramita a través de una plataforma que tiene la Ah, ok. unidad para las víctimas. Sí, 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 Y, sí. y esa plataforma arroja un formulario que tiene un nombre, que es lo que no recuerdo. Sí, Mm. Pues eso se tramita online, ¿no? Entonces es más, antes era difícil porque o sea, aquí es donde uno tiene que darle también el mérito a las personas que han trabajado en la unidad para las víctimas en la dirección de registro, porque han encontrado, han identificado estas fallas del sistema y las han venido mejorando. Entonces, antes todos los registros se hacían de manera manual en un formulario donde usted podía poner unas hojas anexas, ¿sí? Entonces, esos quienes los reciben, un poco para aclarar el trámite de cómo funciona esto. Según la ley, el trámite del registro del formulario lo debe hacer el Ministerio Público, y el Ministerio Público viene o la Procuraduría General de la Nación, o la o las Defensoría del personerías. Pueblo, o las personerías. Pues principalmente la gran cantidad de manejo de esto, de trámite de estos documentos, los hacen las personerías. Entonces ese es el primer aspecto. Ese documento debe ser remitido a la unidad para las víctimas, que debe hacer un pronunciamiento mediante acto administrativo diciendo si la persona queda o no queda incluida en el registro único de víctimas, y si queda incluida, qué hechos victimizantes se le reconocen a la persona o qué hechos victimizantes no. Entonces, por ejemplo, a una persona le pueden reconocer el hecho victimizante de desplazamiento forzado, pero no amenaza, por ejemplo. Estoy diciendo cualquier cosa. O pueden reconocerle el secuestro, pero no el desplazamiento forzado, dependiendo de la información que brinde y dependiendo de si aporta o no documentos, pero principalmente del relato. Es decir, de cómo se puede establecer mediante el relato las circunstancias de tiempo, modo y lugar de qué fue lo que ocurrió, tiempo, cuándo ocurrió y en qué lapso de tiempo, dónde ocurrieron los hechos con la mayor precisión posible, y tiempo, modo y lugar, y el lugar exacto donde ocurrieron, y qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los hechos específicamente en una secuencia lógica. Esto también es difícil porque muchas de las personas se atemorizan ante el funcionario. El hecho de que las personas tengan que volver a relatar eso, pues eso es toda una tragedia también. Entonces eso tiene que tener un acompañamiento también, digamos como que las personas que toman la declaración no puede ser cualquier persona, ni puede decir hágale que tengo afán, que tengo que hacer otra vuelta, o acá hay otra persona esperando, pero esos casos también se presentan. Y digamos, esa es una falencia que puede haber en la toma de datos. Ahora bien, yo decía que eso se tramitaba manualmente, entonces, pero hay unos tiempos de ley para que esos archivos sean valorados por la unidad para las víctimas. Entonces, si yo tengo que mandar el archivo
por un correo, pues ese archivo puede embolatarse en el camino, puede perderse. Entonces muchas personas tienen su tirilla donde aparece cuál es el número del formulario, la fecha en la que declaró, y pues no aparece en el registro. Entonces eso sí es muy común que ocurra, especialmente con gente que declaró con anterioridad al sistema de información. Y luego entonces tenemos otros sistemas. Cuando el registro empezó a ser online, entonces usted tenía su internet conectado, ahí está en la pantalla el formulario y aquí está la señora o el señor y usted empieza a tramitarlo, a llenar la información y ¡pum! Se cayó internet, perdió la diligencia, ¿ya? Eso ocurría también, entonces posiblemente o los datos no se transmitían de manera correcta por problemas en la conectividad y entonces esas declaraciones quedaban con personas que después no aparecían en las bases de datos o aparecían con hechos, no con los hechos completos, en fin, o nunca les llegaba la resolución. Eso también pasaba mucho en el exterior, en los consulados, que es donde declara la gente que vive fuera de Colombia y que quiere ingresar al registro. Ahora, claro, lo que hace la herramienta es que la herramienta instala una aplicación dentro del computador y el computador usted lo puede tramitar fuera de línea, pero usted no puede terminar la diligencia hasta que no carga los datos en el sistema y entonces ahí le arroja eso un formulario que es el que se imprime, que es el que se le lee al usuario, a la persona que declara, al declarante. Donde la persona entonces, si está de acuerdo con la información que está ahí o tiene alguna observación, la hace y luego entonces firma y ahí sí se da por terminada la diligencia cuando se carga la información en el sistema. Entonces toca escanear los documentos y todo eso. Entonces sí ocurre, pero yo creo que cada vez con menos frecuencia y posiblemente que los que ocurran ahora pueden ser más por error de quien tramita ese documento que por falla en el sistema, pues. Muy buena la vaina. ¿No te escuchamos, Lili? Perdón. El tiempo se nos ha agotado, Antonio. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado en esta noche. Pues nosotros realmente estamos muy agradecidos. Todos estos aportes pues nutren nuestra carrera, nuestra profesión y pues todos estos contextos en los que nos enfrentamos y pues bueno, yo quisiera cerrar con la siguiente pregunta y es ¿qué recomendaciones harías tú en la noche de hoy a los profesionales en ciencias de la información, bibliotecólogos, archivistas, con respecto a este contexto de la información y de los datos? Bueno, yo creo que pues me imagino que será como con todos otros, con otros temas, me refiero que tienen que ver con la gestión de la información y de los archivos. Y es pues que uno no solamente se debe enamorar de lo técnico que implica hacer este tipo de gestión, sino la importancia de enamorarse de los temas que se gestionan, ¿no? Entonces, creo que este tema de los derechos humanos en estos aspectos específicos del manejo de la información tienen una cantidad de aristas y de opciones que serían, pues quiero decir, una posibilidad enorme para las personas que están interesadas en estos temas y en especializarse en eso, además, o sea, en manejar ese tipo de información, creo que sería un buen subcampo, no sé cómo se llama dentro del sistema, sí, pero sí, como un subcampo dentro del gran campo del manejo de temas de archivos. El tema de los derechos humanos es un tema supremamente importante y es urgente también, ¿no? Porque yo creo que también nosotros necesitamos de la información para crear la ciudadanía. El tema de los derechos, la gente los ve como si fueran, primero que mucha gente dice que son privilegios, es decir, pero usted puede ir a la universidad pública y graduarse allá. Usted es un privilegiado. Y yo digo, pues eso está muy mal. Está muy mal que yo,
pueda ir a la universidad pública y graduarme y otro no tenga esa posibilidad, o ninguna, ¿sí? Entonces, el tema de los derechos no se trata solamente de exigencias, sino se trata de poder ejercerlos, de entender que la ciudadanía se construye a través de los derechos. El tema de la igualdad, por ejemplo, a propósito de los asuntos que tienen que ver con los temas igualitarios de las mujeres, no pasan solamente por conmemoraciones los 8 de marzo, sino pasa por actos concretos acerca de lo que debe ser el papel de las mujeres en la vida pública, en el servicio público, en el acceso a la educación, en el acceso a la información, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros en este país somos tenemos una mentalidad muy futbolera, y voy a decirlo, no tengo nada en contra del fútbol, no es un deporte que me guste, pero cuando me refiero muy futbolera es muy de hincha de fútbol, ¿sí? Entonces el día que gana el equipo sacamos la camiseta, sacamos la bandera, sacamos de todo, pero no hacemos nada para que eso ocurra, ¿sí? Excepto digamos, hacer un seguimiento que no tiene, que simplemente se restringe no al deporte, sino a que yo uso o no uso una camiseta. Y pongo este ejemplo porque hace poco todo el mundo estaba sacando pecho y dedicado al patrioterismo con el tema de la mujer esta que está en la NASA, trabajando con la misión a Marte. La misión a Marte. Uh-huh. Entonces, en Twitter todo el mundo encantado y todo el mundo fascinado con que es que Colombia, que las mujeres fuertes en Colombia y no sé qué, y que y todos sacamos pecho por una mujer que ni siquiera estudió en Colombia, ¿sí? Que se tuvo que ir a Estados Unidos porque aquí no tuvo la oportunidad de estudiar. Entonces, uno tendría que preguntarse si eso es motivo de orgullo o más bien motivo de vergüenza. Yo creo que justamente sería eso, motivo de vergüenza. Y creo que el manejar la información, entender eso en el tema de derechos humanos debe generar insumos suficientes, no solamente para tomar decisiones inmediatas acerca de cómo reparar y de cómo acercar, por ejemplo, esas brechas, sino también en cómo en el futuro debemos obrar para que no tengamos que sentirnos orgullosos de la nimiedad del esfuerzo propio de una mujer, ¿sí? Y disculpen, no estoy demeritando el trabajo de esta persona, por el contrario. Qué bueno que esa mujer, a pesar de Colombia, puede estar en la NASA, que esa es la cuestión de lo que uno tendría que decir. Pero es el esfuerzo de ella, ¿sí? Es el esfuerzo de ella, de su claro familia, sí. de su interés por superar una condición que en Colombia no habría tenido. Entonces, creo que justamente estos temas de los derechos humanos pasan por cosas más grandes y mucho más importantes que tienen que ver con la ciudadanía, con la igualdad, con otras circunstancias que son apremiantes y que son inmediatas y que no tienen documentación porque se diluyen en discusiones baladíes que son de carácter político, de que si usted es izquierdoso o que si es derechoso, cuando pues justamente el tema de la ciudadanía es eso. El tema de la ciudadanía es que las personas puedan, por ejemplo, acceder a la información, saber en qué país están, saber cómo son sus indicadores y poder tomar decisiones de política pública respecto de cuál es el país que nosotros vamos a tener, y para eso pues el tema de la información es muy importante, y muy importante también saber si de verdad se están superando estas situaciones que están relacionadas con el conflicto o no. Entonces, nosotros en las ciudades tenemos mucha comodidad, entre comillas, al respecto de eso, y no nos damos cuenta de que esto también nos afecta a nosotros, ¿no? Creemos que los que piden derechos pues son unos indios allá en el Cauca, y entonces que mejor dividamos el departamento del Cauca ya por la mitad, y un pedazo de esos es para los indios y los negros, y el otro para nosotros que somos la realeza. Entonces, un poco de eso es la falta de información acerca de qué son los derechos, cómo se construye la ciudadanía y qué importancia tiene esto para la memoria, para la toma de decisiones de política pública y para realmente que la sociedad progrese.
porque pues no solamente es echar puentes y tumbar monte, sino Nos queda, también acceder nos a la información, ¿no? Entonces, pues claro. creo que dejo esa reflexión ahí un poco cruel, pero pues me No, parece que muy, ustedes están muy adultos como para que la asuman. total, muy al lugar realmente, Muchas y nos gracias por la queda reflexión. de alguna manera, pues esa reflexión justamente como una responsabilidad de los profesionales de la información, de ser más ciudadanos y ejercer más su mayoría de edad, como lo acabas de mencionar, Antonio. Muchas Listo, gracias. muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Por aquí te envían, pues, digamos que agradecimientos, Jorge Sierra. Jorge, gracias. Con Antonio está bien, no, doctor, no. Gracias. Y Adriana también hace el respectivo reconocimiento digamos que a lo que has Gracias. compartido con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días en otro conversatorio activístico. Muchas gracias a las personas que se conectaron para compartir este espacio. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén bien.